Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a esta nueva materia. Mi nombre es Pablo Aranguren y tengo el privilegio de compartir con ustedes este tiempo de clase en una materia que realmente es fascinante. Se llama Síntesis del Antiguo Testamento. Estamos hablando del libro de los libros, el libro por excelencia, la Biblia. George Washington dijo alguna vez, es imposible gobernar el mundo sin Dios y sin la Biblia. Y de hecho, la palabra de Dios habla de sí misma. En el Salmo 119:97, el salmista decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Debería ser esa nuestra actitud también, ¿no es cierto? Es decir, amamos la palabra de Dios y todo el día queremos estar sumergidos en lo que ella tiene para decirnos, ¿no? Porque es la palabra de Dios. En 1 Pedro capítulo 1, el apóstol Pedro dijo allí, 1 Pedro 1, versículo 23 en adelante, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Sí, es la palabra bendita, palabra de Dios. Bendita palabra de Dios que el Señor nos dejó en este libro maravilloso, esa colección de 66 libros divinamente inspirados. Y una colección maravillosa que tenemos el privilegio de leerla y al leerla vamos a darnos cuenta que cada libro contiene un mensaje único, un mensaje maravilloso de parte de Dios, con su característica especial como corresponde a cada autor. Y bueno, la intención de este estudio es presentar estos mensajes mediante bosquejos simples basados en los libros del Antiguo Testamento. Ahora, recordemos que la Biblia es el libro más vendido en el mundo. No quiere decir que sea más leído, lamentablemente, pero sí es el más vendido y ha sido traducido a más de 1100 idiomas. Es el libro con mayor cantidad de traducciones en el mundo. Para que tengas una idea, los libros del autor griego Homero se han traducido a más de 20 idiomas, al igual que los libros de Shakespeare, que han sido traducidos a más de 40 idiomas. Los de Tolstoy a 60 idiomas. Y aún el libro que es por excelencia también de los libros clásicos de la literatura evangélica, como es El Progreso del Peregrino, ha sido traducido a 118 idiomas. Pero la palabra de Dios a más de 1100 idiomas. Y aún así no hemos podido llegar a todas las lenguas, tribus y naciones que nos gustaría llegar con la traducción de la palabra de Dios. Bueno, hay diferentes formas de encarar un estudio bíblico, ¿no? Algunos dicen que está la visión telescópica o panorámica, en la cual se da un pantallazo general de cada libro, y también está la visión microscópica o exegética, en la cual se toma palabra por palabra, versículo por versículo, y se hace un análisis mucho más profundo. Obviamente, por el tiempo, nosotros vamos a tener el tipo de estudio telescópico o panorámico, una síntesis de lo que cada libro del Antiguo Testamento dice, el mensaje principal y sobre todo, bueno, lo que también podemos aplicar para nuestra vida. Recuerden que la Biblia está dividida en dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. El Antiguo tiene en total 39 libros y el Nuevo tiene 27 libros. Y bueno, en el apunte van a ver una cantidad de estadísticas que son simplemente datos curiosos en cuanto al tema de la cantidad de versículos o de palabras o de letras que tiene, que eso no tiene nada que ver con nuestro estudio, pero que es un dato curioso, ¿no? Sí es importante saber que son más o menos unos 40 autores diferentes que participaron en la escritura de la palabra de Dios. La mayoría de ellos no se conocieron entre sí, pero en un periodo de unos 1600 años estuvieron escribiendo allí con una concordancia absoluta, un mensaje central, que es el mensaje que Dios tiene para darnos. Algunos de estos escritores fueron pescadores, otros doctores, algunos cobradores de impuestos, otros fueron escribas, reyes, profetas, pero siempre manteniendo un mensaje central, el mensaje de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Fíjense por favor en 2 Timoteo capítulo 3, 2 Pedro
segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y segunda de Pedro, porque tenía que estar Pedro en una parte, ¿no? Segunda de Pedro, en el capítulo 1, segunda de Pedro 1, en el versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados de la idea de que el Espíritu Santo sopló, de que guió a cada escritor bíblico para escribir lo que tenía que escribir. La frase "y dijo Dios" aparece más de 2000 veces. O sea, es fascinante poder entender este mensaje tan claro de que es la bendita palabra de Dios. Bueno, todo este material que vamos a estar estudiando juntos, es imposible dar un reconocimiento a cada persona que contribuyó para que este material sea una realidad. Por lo tanto, agradecemos y realmente le damos la gloria al Señor, que permitió que muchas personas pudieran ser parte también de todo lo que vamos a ver aquí durante este tiempo de clase, ¿no? Entonces, vamos al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está dividido básicamente en los libros de la ley o Pentateuco. Después tenemos los libros históricos que van a partir de Josué hasta el libro de Esther. Enseguida tenemos los libros poéticos que van desde Job hasta Cantares, y los libros proféticos que están divididos en profetas mayores y menores. Los mayores de Isaías hasta Daniel, y los menores van a partir de Oseas hasta Malaquías. El Antiguo Testamento se escribió básicamente en 3 idiomas, podemos decir. O sea, hay versículos, la mayoría están en hebreo, pero también hay partes en arameo imperial, y también algunas palabritas en griego que aparecen por allí en el libro de Daniel. Pero bueno, es algo muy, muy, muy lindo, ¿no? de considerar. El Antiguo Testamento es la historia inicial de los planes y propósitos de Dios. Por eso es importante estudiarlos, ¿no? Es su plan inicial desde Génesis, y vamos a ver cómo en el recorrido del Antiguo Testamento vamos a ver cómo el hombre se encargó de querer escapar de ese plan inicial, ¿no? Pero también el Antiguo Testamento nos da el trasfondo para la obra redentora. Vamos a ver también desde Génesis, capítulo 3, cómo el Señor siempre marcó el hecho de la obra redentora, y vamos a verlo vez tras vez, apreciando cómo el Señor tenía un plan maravillosamente trazado, ¿no? También el Antiguo Testamento nos provee los mandamientos de Dios, sus estatutos y sus juicios. Él nos da también lo que Él quería para su pueblo, Israel. Nos da la historia de Israel y realmente su plan hacia esta nación tan querida para Él. Y por supuesto el plan mesiánico que alcanzaría a todo el mundo, ¿no? También nos da la introducción hacia lo que son los pactos, que quizás vas a verlo más claramente o más enfáticamente en otras materias, como por ejemplo en dispensacionalismo, pero vas a ver también la historia de los pactos, y también vas a ver un poquito en cuanto a algunas historias que realmente son inspiradoras, relatos que nos muestran, nos marcan la bondad del Señor, y también su cuidado amoroso para con su pueblo. O sea que realmente es muy amplio todo lo que podemos llegar a ver en el Antiguo Testamento. Ahora, pero ¿cuál es el propósito del Antiguo Testamento en sí? O sea, ¿para qué nos sirve a nosotros estudiar el Antiguo Testamento? Bueno, vamos a dos citas simplemente que creo que nos van a dar un poquito de luz en cuanto a por qué estudiarlo, ya que nosotros estamos bajo un periodo diferente, bajo la gracia, y como que por ahí somos ajenos a muchas de las cosas que se marcaban en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver que también Dios tiene un propósito para nosotros hoy a través del estudio del Antiguo Testamento. Vamos a Romanos capítulo 15. En el versículo 4 dice:
porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahí está clarito el versículo, ¿no? Todo lo que se escribió antes en el Antiguo Testamento se escribió para nosotros, para nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque va a ser de mucha, instrucción para nuestra vida, pero también nos va a ayudar a tener más esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4, un versículo que es súper clave en todo esto. Otro versículo también, 1 Corintios capítulo 10, y allí vamos a leer en el versículo 11, 1 Corintios 10, 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí nuevamente, todo lo que escrito antes y está en un contexto de repasar la historia de Moisés y del pueblo en el desierto. Todo esto que se escribió antes es para ejemplo, nuevamente, pero dice que ahora también es para amonestarnos. O sea, nos da esperanza, pero también nos amonesta. Y hay que estar atentos a la amonestación de parte del Señor también, porque hay muchos ejemplos positivos para seguir, pero también ejemplos negativos para no seguir. Entonces tenemos que estar atentos a ver todo esto, ¿no es cierto? Bueno, hay 350 citas directas, o alusivas en Apocalipsis del Antiguo Testamento. O sea, Apocalipsis es un libro de profecía, tiene 350 citas del Antiguo Testamento, para que te des cuenta la relevancia que tiene el Antiguo Testamento, aún llegando hasta el fin de los tiempos. Entonces, como te digo, es un libro que vale la pena realmente estudiar acerca del Antiguo Testamento. ¿Ok? Bueno, entonces si les parece, vamos a entrar en cada libro y vamos a tratar de descubrir allí algunas perlitas para nuestro beneficio, para darnos esperanza, para amonestarnos, pero sobre todo para que sean ejemplo para nuestra vida. ¿Ok? Entonces, bueno, comenzamos con el libro de Génesis. Obviamente estamos siguiendo el orden de acuerdo a lo que está dispuesto, mejor dicho, en nuestras Biblias. Si tuviera que ver un orden cronológico, sería un poquito diferente, ya que el libro más antiguo se estima que es el libro de Job, y el último libro escrito, bueno, puede ser Segunda de Crónicas, puede ser Malaquías, serían los últimos libros escritos, pero bueno, cambiaría un poquito el orden de los libros en ese sentido. Pero entonces vamos al orden que está establecido en nuestra Biblia impresa, y estamos hablando de Génesis. Bueno, en cierta forma, la ventaja con el Génesis es que ustedes van a tener una materia exclusiva en cuanto a Génesis. Y es una ventaja gigante porque ustedes van a poder profundizar en este libro que es maravilloso, ¿no? Pero vamos a ver que realmente es un libro que como todos los demás libros, presenta a Cristo. Este libro va a presentar a Cristo porque es importante entender de que como dijimos al principio, siempre se va a presentar la obra redentora desde el libro de Génesis hasta el final. Pero fíjense por favor en Juan capítulo 1, Evangelio de Juan, Juan 1:45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, ahí está en el Pentateuco, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Bueno, ahí está la charla que surge a raíz de esto entre Felipe y Natanael. Pero bueno, ahí está, presenta a Cristo. De Cristo escribió Moisés en el Pentateuco. Después también en capítulo 5 de Juan mismo, en el versículo 46, Jesús mismo dijo, Juan 5:46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, ¿no? Así que es tremendo, ¿no? Presenta a Cristo. Bueno, el libro de Génesis, aquí vamos a encontrar al hombre fracasando. El hombre fue puesto en un lugar ideal, bajo condiciones ideales, y sin embargo, fracasó. El hombre fracasando. Este libro fue escrito alrededor del año 1425 a.C. El escritor es Moisés, y es algo que podemos comprobar a través de diferentes textos en los 5 libros del Pentateuco. Bueno, ya leímos en Juan que el Señor certificó que Moisés escribió el Pentateuco. Lo dijo en otros pasajes más, pero es interesante esto, ¿no? Por ahí hay algunas teorías dando vueltas de que no fue Moisés, pero yo le creo al Señor Jesús, y si el Señor Jesús dijo que fue Moisés, entonces fue Moisés. Pero hay otros versículos que también dicen lo mismo. Mira, fíjense, Éxodo capítulo 17, versículo 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro.
Escribe esto para memoria en un libro. Ahí está. Entonces, el Señor dice, bueno, Moisés, anda escribiendo, porque es importante que escribas. Éxodo también 24, Éxodo 24, vamos a leer allí en el versículo 4, dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas. Y allí vamos a ver cómo él estaba escribiendo. Versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Que ahí está él escribiendo y leyéndole al pueblo. Otro versículo más, capítulo 34, 27, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. Escribe tú estas palabras. Avanzamos un poquito, en el mismo del Pentateuco, Números capítulo 33, versículo 1 dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel. Versículo 2, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Moisés escribió cómo fue todo ese peregrinaje. Más adelante, Deuteronomio capítulo 31, en el versículo 9 dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví. Versículo 22 dice, y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Sí, ahí está también escrito el cántico que Moisés escribió. Pasamos un poquito al Nuevo Testamento, ya leímos en Juan, pero vamos a otro pasaje más. Vamos a Marcos 12, versículo 26. 12, 26 dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Ahí está. El Señor Jesús diciendo, Moisés escribió en la ley. Bueno, podríamos seguir leyendo, pero no es el objetivo ahora de leer todo, pero sí decirte que es evidente que la Biblia da testimonio claro de que fue un libro escrito por Moisés. Moisés escribió a pedido del Señor. El periodo que se cubre desde Génesis 1.1 hasta el final, Génesis capítulo 50, es alrededor de 2300 años. Hay algunas controversias o mejor dicho, algunas diferencias con algunos autores que dicen que puede ser un poquito más de tiempo. Pero bueno, la palabra clave aquí es principio o comienzo. Y en rato vamos a meditar un poquito más en cuanto a esto, ¿no? El versículo clave de este libro es Génesis 1.1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es súper importante tener esto en cuenta, es fundamental que nosotros creamos esto. De hecho, en todos los libros de la Biblia se menciona la creación, excepto en las epístolas personales, como la de Filemón, o la de Filemón o tercera de Juan. Salvo en esas epístolas personales, realmente en todos los libros de la Biblia encontramos alguna mención en cuanto a la creación. Y el mensaje de este libro es el fracaso del hombre sufragado mediante la salvación de Dios. El fracaso del hombre sufragado mediante la salvación de Dios. Ya de por sí te doy una pista de que en el examen vamos a hacer mucho énfasis en cuanto a los mensajes. Así que el mensaje de Génesis es este: el fracaso del hombre sufragado mediante la salvación de Dios. Vamos a parar acá y en el próximo módulo vamos a seguir meditando un poquito en cuanto a este tema del libro de Génesis y sus comienzos.